para que Pizza. vean en las conferencias, porque pues es lo importante también, que Sí, compartan conocimientos y demás, porque ahorita viene otra conferencia buenísima, buenísima. que es Identidad Digital Redefinida, elimine riesgos y reduzca costos con análisis de identidad digital basada en inteligencia artificial. Y pues es que Edgar y todos los asistentes, las organizaciones globales, están bajo una presión constante y más ahora yo creo que en la pandemia, pues de aumentar el nivel de negocios, captar nuevos clientes, aumentar la lealtad de los consumidores, pero también al mismo tiempo intentar reducir costos mientras se mitigan los crecientes riesgos de seguridad y que cumplan las normas. Entonces, esta conferencia pues va a tener algunos puntos para que ustedes descubran por qué las soluciones de identidad tradicionales no pueden satisfacer los negocios de hoy, cómo reducir costos aprovechando una solución basada en inteligencia artificial, cómo aumentar el valor de las inversiones existentes, cómo tener una mejor visibilidad de control y corrección. Y para ello, pues hemos invitado y obviamente agradeciéndole a Víctor Aque de España, que es cofundador de Forge Rock, una empresa internacional líder en identidad digital y con sede en San Francisco. Actualmente vive en España, pero pues ha estado afincado en diferentes países como México, Reino Unido, Holanda, Finlandia. Víctor, pues es un veterano de TI con más de 30 años de experiencia en áreas de desarrollo de software, seguridad, redes, gestión de identidades, gestión de relaciones de identidad. Bueno, y para nosotros es un placer volverte a saludar, Víctor. Qué rico volver a Y, tenerte aquí en Ciberseguridad Tactical Edge Virtual. y a Vinicius también, que es el partner de Vinicius, Forge por Rock. supuesto, claro que sí. Aquí lo voy a saludar también. Aquí abro ofrece, bueno, él es Vinicius, no sé, y tú me corriges, Vinicius, si está bien pronunciado tu Está nombre, perfecto. Dovale Fraga de Brasil. Perfecto, está Ofrece perfecto. servicios de seguridad para ayudar a sus clientes a proteger su información, infraestructuras críticas, aplicaciones y procesos comerciales contra las amenazas cibernéticas, apoya nuevas iniciativas y la innovación para las empresas, ayudándolas a comprender y, por supuesto, a traducir las necesidades de gestión de riesgos y seguridad que permiten este cumplimiento y la mitigación de riesgos. Vinicius cuenta con más de 18 años de experiencia en TI enfocados en la industria de la seguridad del software desde 2008. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Y bueno, Vinicius, tienes tu celular, vea esto, tu micrófono apagado y la cámara. Perdona, ¿están ahora? Perfecto, Ahora te perfecto. vemos, Vinicius. Ahora sí. Ahora sí, Maritza, Perve- hola. Maritza, una notita bien rápida. Cuéntame. Mira lo internacional que somos. Estados Unidos, Colombia, España y Brasil. Espectacular, ¿no? Tennessee. La, No, la- pero la buenísimo, maravilla de buenísimo. las comunicaciones. Exacto. Entonces, de verdad, muy agradecido con Víctor, con Forge Rock, ser patrocinador, ha sido patrocinador de esos eventos y de verdad muy agradecido con la ayuda y el apoyo de él. Y Vinicius, pues partner de Víctor con Accenture allá en Brasil. Entonces, listo. Yo tengo Un aquí placer. el videíto de la presentación, así que vamos a dar comienzo y las preguntas después del evento. Antes de comenzar, Víctor, Vinicius, ¿quieren decir algo? No, pues muchas gracias, Edgar y Maritza, por tenernos aquí y encantados. Y Vinicius, no sé si quieres agregar algo más. Sí, no, gracias por tenernos acá. Es un placer poder atender un evento tan bueno como este. Bueno, perfecto, muchas Bienvenidos, gracias. vamos entonces a cederles el turno. Hola, buenos días y bienvenidos a este evento virtual de Tactical Edge LATAM. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo reducir riesgos de seguridad y reducir costos mediante el uso del análisis de identidad digital basada en inteligencia artificial. Mi nombre es Víctor Aque y soy uno de los socios fundadores de ForgeRock. Tengo más de 30 años de experiencia en el área de tecnología de la información y los últimos 20 especializado en la seguridad mediante la identidad digital. Vivo en España, pero podrán notar por mi acento que soy mexicano. Hoy me acompaña mi copresentador Vinicius Fraga, gerente senior de consultoría de seguridad en Accenture. Vinicius es responsable de los servicios aplicados de ciberseguridad en Latinoamérica y
y me cuenta que la identidad digital es una de las principales actividades en el mercado latinoamericano. Vinicius está basado en Sao Paulo, Brasil. Gracias a todos por su interés en esta presentación. Aquí tenemos una lista de los elementos clave de la presentación del día de hoy. La pueden leer mientras les menciono algunas cuestiones de logística. Si durante el transcurso de la presentación tuvieran alguna pregunta, pueden enviarla por el chat y trataremos de responderlas durante la sección de preguntas y respuestas del día de hoy. Si no pudiéramos contestar a su pregunta el día de hoy, se las contestaríamos vía correo electrónico más tarde. También vale la pena mencionar que nuestros compañeros Carlos Scott, Alex López, Spencer Bybee y B.G. Wilson nos acompañan en el booth virtual y se pueden acercar a ellos durante una de las sesiones de networking. También tengo entendido que la sesión va a estar disponible para ser vista bajo demanda. Muy bien, empecemos hablando por la importancia de la identidad digital. Cuando hablamos de identidad digital y pensamos de lo que se trata, es realmente bastante simple. Se trata de dar el acceso a recursos adecuados a las personas y cosas adecuadas en el momento adecuado. Pero la realidad es diferente. Aunque siempre nos esforzamos por ofrecer experiencias sencillas a consumidores y empleados, lo que se encuentra bajo la superficie es una complicada red de infraestructura. Vemos migraciones hacia servicios de nube, migraciones de centros de datos tradicionales hacia la nube, y los usuarios, especialmente en estas épocas, son en gran parte remotos y esperan trabajar desde una variedad de dispositivos. Esto requiere que ofrezcamos servicios de identidad inteligente, dónde, cuándo y cómo se necesiten para que podamos cerrar esa brecha existente y entregar experiencias de usuario sencillas y agradables, pero altamente seguras e integradas a la realidad del usuario. Nuestra misión es simple y es ayudar a la gente a acceder al mundo conectado de forma sencilla y segura. Es realmente una misión ambiciosa porque la identidad digital está presente en toda la organización y además no se limita a personas. ¿Cómo podemos añadir valor a su organización a través de la identidad digital? Por un lado, la parte del negocio requiere captar más clientes y mantener la lealtad de los clientes existentes. Esto se puede lograr mediante proporcionar experiencias digitales agradables, sin fricción, altamente seguras y respetando la privacidad del cliente. Por el extremo opuesto, tenemos al personal encargado de la seguridad. Lo que ellos desean es proteger a la empresa, reducir los riesgos de seguridad, cumplir con normativas y reducir costos y cargas. Y en medio de todo esto está el Departamento de Tecnología de la Información, o TI. Ellos requieren modernizar la infraestructura para cumplir tanto con los objetivos de negocio como con los requerimientos de seguridad. Para ello necesitan ser más ágiles y permitir a los empleados ser más productivos, especialmente durante estos tiempos donde ahora los empleados están accediendo a la empresa cada vez más de forma remota y los clientes demandan más servicios digitales. La transformación digital se ha vuelto una obligación para permanecer competitivo en esta nueva normalidad. La seguridad y la identidad digital van de la mano y hay varios puntos de intersección. Tenemos que cambiar la mentalidad y empezar a ver la identidad digital como un habilitador de negocio. Podemos decir, sin lugar a duda, que la identidad digital está en el corazón de la transformación digital. En ForgeRock proporcionamos una plataforma de identidad digital que posee una gama completa de funcionalidad que se proporciona de forma modular e incluye, solo para mencionar algunas de estas características, el manejo de identidades, tales como aprovisionamiento, mantenimiento y desaprovisionamiento de las identidades, así como el reseteo de contraseñas, flujos de trabajo, etc. También proporcionamos los servicios de autenticación inteligente, multifactor y sin fricción, y si lo desean sin usar contraseñas e incluso sin usar nombres de usuario. Los servicios de autorización continua y federación también forman parte del manejo de acceso. También se proporciona un repositorio de identidades y todo esto lo hacemos usando protocolos estándares. La plataforma se puede instalar en las instalaciones propias de nuestros clientes, pero también se puede instalar en nubes privadas o nubes públicas, tales como AWS, la plataforma de Google o Microsoft Azure, e incluso en una instalación multinube. Si nuestros clientes no se quieren encargar de la instalación y el manejo de la plataforma, también proporcionamos un servicio de plataforma y de identidad digital en la nube, en donde la responsabilidad de nuestros clientes es la configuración y operación, pero nosotros nos encargamos de manejar y actualizar la plataforma. Esta nube posee las mismas características que la plataforma de identidad que acabo de mencionar y con un completo aislamiento de otros inquilinos de la nube. La plataforma es altamente escalable. Algunos de nuestros clientes tienen decenas o cientos de millones de identidades. Pero el día de hoy queremos hablarles acerca de una herramienta adicional, un motor de análisis de identidades basado en inteligencia artificial y machine learning. Esto es lo que llamamos el Autonomous Identity o identidad autónoma.
Como vamos a ver, esta herramienta nos ayuda a sobreponernos a las tradicionales limitaciones de los sistemas de gobernanza de identidades o Identity Governance. Yo creo que todos aquí nos identificamos con este slide. Por un lado, queremos una alta eficiencia y queremos que nuestros empleados y contratistas estén a bordo y productivos desde el primer minuto, sin que tome tiempo proporcionarles las herramientas de trabajo y accesos. Y tampoco queremos derrochar recursos y queremos proporcionar solo las herramientas suficientes, pero no más. Por otro lado, como CISO, estamos preocupados por la seguridad y cómo proteger a la empresa. Sabemos que hay que dar solo acceso necesario para que el personal pueda realizar su función de acuerdo al principio del menor privilegio. Pero luego nos preguntamos, ¿estamos haciendo esto realmente? ¿Cómo puedo estar seguro de ello? ¿Cuál es la situación real en este momento en la empresa? ¿Cuál es mi posición de riesgo? ¿Tengo visibilidad de lo que está pasando? Y eso nos lleva luego a pensar en cumplir las normativas y auditorías. Y por otro lado también tenemos a nuestro CEO o el departamento de IT. Piensa en la carga de trabajo, el proporcionar accesos, revisarlos y aprobarlos, y cómo todo esto toma tiempo y cómo desearíamos que esto fuera más automático. Bien, hagamos un paréntesis y recordemos cuál es el propósito de Identity Governance o la gobernanza de identidades. La idea principal es lograr un balance entre el incremento de la productividad del personal y mantener una buena seguridad, como lo vimos en el slide anterior. Esto requiere mantener tanto el ciclo de vida de las identidades digitales como también el ciclo de vida del acceso a los datos. Esto suena otra vez como algo simple, pero la realidad es nuevamente diferente y compleja. Aún con herramientas que nos ayuden a automatizar, ¿cómo sabemos que nuestro modelo de los controles de acceso es adecuado? ¿Cómo sabemos si no hay errores humanos o de configuración o de operación? ¿Cómo podemos medir nuestra posición de riesgo en cualquier momento? Es decir, ¿cómo podemos medir que estamos llevando a cabo este balance de productividad y riesgo apropiadamente? Lo que necesitamos es una herramienta que nos ayude a conocer nuestra posición de riesgo a nivel de toda la organización. Hay compañías que ni siquiera se dan cuenta del derroche de recursos digitales que tienen. Déjenme hacer otro paréntesis y mostrarles un slide interesante que muestra lo que les digo. Y en este caso no estamos hablando de control de acceso, más bien de control de recursos. Esto que ven aquí son los resultados que 3 de nuestros clientes han visto al hacer un análisis del uso de sus identidades digitales usando Autonomous Identity. En el lado izquierdo, Autonomous Identity detectó que aproximadamente 10,000 empleados y contratistas tenían cuentas de Office 365 que no deberían tener porque su puesto de trabajo no lo requería. Cuando multiplicamos el costo de la suscripción por el número de cuentas, en este caso llegamos a los $800,000 anuales. En el centro vemos un caso similar, una compañía con múltiples Active Directories basadas en diferentes regiones geográficas y en este caso Autonomous Identity detectó que había cuentas duplicadas en diversas regiones y no había necesidad de tenerlas. En este caso vemos el ahorro de $3 millones al ahorrarse licencias de Microsoft anualmente. Y por último, Accenture detectó en una compañía un ahorro de $60 millones anuales en licencias, costos operativos, agilidad del negocio e incremento en la productividad. Estos son números impactantes que nadie sabía que se encontraban escondidos bajo el tapete que representan las complejas estructuras de reglas y roles de las organizaciones. Veamos cuáles son los retos que queremos resolver con una herramienta de Identity Governance. Por un lado tenemos el cumplimiento de acceso. Esto requiere un gran esfuerzo para mantenerlo actualizado. La gente cambia de posición en el trabajo, participa en proyectos especiales e incluso la rotación de personal significa un reto, porque todos estos cambios tienen que reflejarse en el cumplimiento de las políticas de control de acceso, y esto no solo desde la perspectiva de la seguridad, que es muy importante para reducir riesgos de filtraciones de datos, sino también desde el punto de vista del cumplimiento de las regulaciones, e incluso desde el punto de vista del ahorro de gastos, mediante proporcionar solo las herramientas necesarias, pero no más de lo que se necesita, especialmente en este mundo donde los servicios de nube están al alcance de todos los departamentos del negocio. Por otro lado, tenemos ineficiencias o eficiencias operativas. Lo que se busca es reducir al máximo la administración manual y automatizar al máximo los procesos de solicitud, aprobación y revisión de accesos. Pero la realidad es desafortunadamente un departamento abrumado con solicitudes, aprobaciones y certificación de acceso que termina aprobando a ciegas o haciendo lo que se llama el rubber stamping. Esto da como resultado el aprovisionamiento excesivo de permisos y puede dar acceso a datos privilegiados a personal que no debería tenerlo, exponiendo el negocio a la filtración de datos. La habilitación del negocio. Como mencionamos antes, lo que queremos es proporcionar el acceso adecuado a los recursos adecuados en el momento adecuado,
pero esto es también abrumador debido a la naturaleza cambiante del negocio. Queremos que los empleados sean eficientes y que tengan acceso a los recursos que necesitan, pero el estar cambiando constantemente las políticas de acceso y los permisos de usuario y llevar a cabo estos cambios de forma manual, el error humano se vuelve más probable. Y esto nos lleva a la seguridad y gestión de riesgos. Uno de los principales desafíos actualmente es identificar cuál es el riesgo asociado a la organización. Por ejemplo, saber cuáles son los recursos existentes, qué aplicaciones, bases de datos, archivos, etcétera, son los que se pueden accesar por los usuarios. ¿Qué permisos y roles existen en la empresa para acceder a dichos recursos y cómo es que se otorgan? Finalmente, ¿cuáles son los usuarios y grupos y cuáles son los riesgos asociados a estos usuarios? Veamos ahora rápidamente cuáles son los casos de uso típicos en el Identity Governance. El primer caso es la solicitud de accesos. Y el ejemplo típico es cuando un empleado o contratista quiere acceso a una aplicación a la que actualmente no tiene permiso, o incluso no tiene una cuenta para acceder a esta aplicación, ya sea local o en la nube. Tradicionalmente, esto se hace a través de una petición al Help Desk o a soporte técnico, y el acceso se otorga mediante un flujo de trabajo que requiere de varios procesos manuales. Lo ideal sería automatizar este proceso, pero esto requiere de información fidedigna y un gran alto grado de confianza sobre quién está haciendo la petición y la información. El segundo caso es la aprobación de acceso. Esto es cuando un gerente o el responsable de una aplicación tiene que revisar y en su caso aprobar el acceso a un usuario hacia la aplicación en cuestión. Normalmente esto es solo uno de los pasos del flujo de trabajo. Una vez que el responsable o gerente ha dado su visto bueno, otro proceso que tal vez es manual tiene que físicamente otorgar el acceso a la aplicación o crear la cuenta para que el usuario pueda accederla. Al igual que en el primer caso, para poder automatizar esto se requiere mucha información y un alto grado de confianza. El tercer caso es la revisión de accesos. Las revisiones de acceso son también llamadas certificaciones de acceso, campañas de certificación o simplemente certificaciones. Es en sí un proceso formal de validación de los derechos de acceso dentro de la infraestructura de sistemas y aplicaciones. Tradicionalmente, las organizaciones realizan este proceso de forma anual o bianual. Antes de la existencia de los sistemas de Identity Governance, estos se hacían a través de hojas de cálculo. Desafortunadamente, pese a que los sistemas de Identity Governance tienen ya bastante tiempo entre nosotros, las organizaciones hacen las revisiones todavía de forma manual y muchas veces los responsables están abrumados con la cantidad de revisiones y acaban por hacer lo que se conoce como el rubber stamping o aprobación a ciegas, que conlleva a un sobreprovisionamiento de acceso a los usuarios, lo cual conlleva a potenciales problemas de filtración de datos. El cuarto caso de uso es la optimización de roles. Para empezar, el control de acceso basado en roles o RBAC, por sus siglas en inglés, es una técnica de control de acceso que nació hace muchos años y se consideraba ideal para las grandes organizaciones. Consistía básicamente en definir roles y asignar permisos a estos roles y luego asignar los roles a los usuarios y o grupos. Desgraciadamente, en la actualidad esta técnica requiere de una gran inversión en tiempo para definir los roles y permisos y una vez que queda definida, desafortunadamente queda inmediatamente obsoleta. Y esto es porque las organizaciones actualmente son muy dinámicas y cambian constantemente, mientras que los permisos y los roles son estáticos. Esto ha hecho que para paliar el problema, los administradores terminen generando más permisos o derechos y más roles, lo que a su vez genera más confusión, probabilidad de errores y problemas para la segregación de responsabilidades. En general, es un problema muy complejo. Las compañías terminan ahogándose en roles. Lo ideal sería poder analizar cuáles son los derechos o permisos y roles que tienen sentido y eliminar a aquellos que son redundantes o no tienen sentido. Desafortunadamente, la cantidad de información a analizar es masiva. Una vez que sabemos qué es lo que una solución de Identity Governance trata de resolver y sabemos cuáles son los casos de uso tradicionales, veamos ahora cuáles son las limitaciones de las soluciones de Identity Governance tradicionales o legacy y por qué se quedan cortas. Aquí tenemos un panorama de cuáles son estas limitaciones. La primera limitación que vemos es que tenemos hilos de identidades. Desafortunadamente esto es una realidad. Cada uno de estos hilos o islas tiene su propia fuente autoritativa de identidad. Muchas soluciones de gobernanza de identidad solo se integran con unas pocas fuentes autoritativas como Active Directory y sistemas de recursos humanos como Workday. Esta limitante de integración con otras fuentes autoritativas como bases de datos, archivos o incluso otros sistemas de Identity Governance limita la visibilidad de los accesos que tienen los usuarios, pero lo que es más importante, no nos deja tener una visibilidad coherente y global de la organización.
El resultado será que se terminará con pequeñas islas de gobernanza de identidad esparcidas a través de toda la empresa. Otra limitación es la ineficiencia operativa. Desgraciadamente, muchas de estas soluciones son ineficientes desde el punto de vista operativo porque prometen una automatización completa de las solicitudes, aprobaciones y revisiones de acceso, pero ya hablamos de esto en los slides anteriores y lo que pasa es que al final el personal de seguridad queda abrumado. La siguiente limitación es que estas soluciones tradicionales no toman en cuenta el contexto. Son buenas para brindar visibilidad de una sola fuente autoritativa de identidades, pero no pueden brindar la visibilidad y el contexto a través de múltiples fuentes autoritativas. Como resultado, la organización no puede determinar qué es lo que necesitan acceder los usuarios, qué acceso tienen y, aún más importante, el por qué lo tienen. Si no se puede tener la combinación de diversas fuentes autoritativas de identidad con un contexto, la organización está volando a ciegas cuando se trata de determinar los privilegios de acceso a usuarios y potenciales accesos no autorizados. Otra limitación es que las soluciones tradicionales consumen datos estáticos, porque normalmente están basadas en el control de acceso basado en roles o airbag. Y este modelo es estático. Actualmente la naturaleza de las organizaciones es dinámica y el personal cambia de posición y de responsabilidades constantemente. Los roles y permisos de ayer ya no son válidos para el día de hoy, y ya hemos mencionado las limitaciones del control de acceso basado en roles. La razón por la que se invierte en soluciones de gobernanza de identidades es que no queremos dirigir nuestro negocio usando predicciones basadas en datos limitados. Sabemos que estas soluciones proporcionan un conjunto de capacidades para administrar y controlar mejor todo el ciclo de vida de las identidades digitales, desde la incorporación inicial del usuario hasta el momento que tenemos que eliminarla cuando abandona la organización. La buena noticia es que el modelo basado en control de acceso por roles y las soluciones de Identity Governance han proporcionado cierta ayuda, como el manejo y resolución de las solicitudes, aprobaciones y certificaciones de acceso. La mala noticia es que estas soluciones tradicionales han creado barreras para la evolución de la organización y han estancado el progreso porque no han resuelto el verdadero problema, que es cómo desarrollo un modelo para resolver el problema de administración de los accesos. Un modelo que sea dinámico y que tome en cuenta toda la organización. Afortunadamente hay un nuevo enfoque, una solución de análisis de identidades basada en inteligencia artificial. Nuestra solución, como ya mencioné anteriormente, se llama ForgeRock Autonomous Identity o identidad autónoma. ¿Pero qué es? Es una solución basada en inteligencia artificial y aprendizaje automático que proporciona un modelo de las identidades digitales de la empresa y una visibilidad de 365 grados sobre qué accesos tienen los usuarios. Recopila y analiza todos sus datos de identidad, como cuentas, roles, asignaciones, derechos y atributos del usuario, para después identificar la seguridad del acceso a los datos y determinar puntos de riesgo. El proceso es dinámico, ya que se realiza de forma continua. La solución proporciona a su organización una visión amplia y profunda de los riesgos asociados con el acceso de los usuarios al proporcionar información contextual de toda la empresa, determinando los accesos de usuarios de alto riesgo y las recomendaciones para su corrección. Funciona también con otro sistema de identidad digital, no solamente con ForgeRock. De hecho, también funciona con archivos planos y bases de datos. ¿Pero cómo funciona? Autonomous Identity utiliza la información del perfil del usuario y todos los datos de fuentes de identidad y acceso para determinar la probabilidad de que un usuario necesite un derecho o permiso en función de cómo se distribuye actualmente este derecho en su organización. A grosso modo, esto lo hace en 3 pasos. En el primer paso, el sistema consume los datos de usuario de múltiples fuentes de identidad digital y de control de acceso y, como ya mencionamos, soporta muchas fuentes autoritativas. Los datos se consumen y se produce un modelo agregado que contiene todas las fuentes de datos de identidad digital de la empresa. Este modelo con información histórica se mantiene para proporcionar un panorama completo del acceso de los usuarios de toda la organización. Como segundo paso, aplica algoritmos de aprendizaje automático a los datos de identidad agregados para predecir los derechos de un usuario y además explicar estas predicciones de una forma comprensible. La forma de explicar las predicciones es a través de una puntuación de confianza acerca de los derechos asignados actualmente en función del grado de confianza estimado sobre si una persona debe tener acceso o no. Se van a tener puntuaciones de confianza bajas, medias y altas que vamos a poder visualizar en la interfaz del usuario. También proporciona una justificación, es decir, produce una descripción completamente rastreable y explicable de cómo se alcanzó esta predicción.
Adicionalmente, recomienda derechos o entitlements para usuarios nuevos y los permisos que deberían tener. En el tercer paso, nos permite revisar las predicciones y tomar acciones, como por ejemplo, aprobar una certificación o alguna otra acción, como revocar accesos, aprobar accesos e incluso declarar el aprovisionamiento automático dado una puntuación de confianza alta. Ahora veamos algunos beneficios tangibles inmediatos por usar esta tecnología. Aquí tenemos 3 de nuestros clientes que son empresas en industrias totalmente diferentes. Algunas veces estas compañías están tan ahogadas que ni siquiera se han dado cuenta de la cantidad de roles y derechos que tienen definidos. En la empresa del lado izquierdo, la empresa financiera, vemos el número de aplicaciones o recursos de la aplicación ERP y 10 aplicaciones parecen muy bajas, pero el número de usuarios también es bajo. Sin embargo, el caso se complica cuando observamos la cantidad de 1.1 millones de asignaciones que este cliente tenía. Ya se podrán imaginar la cantidad de revisiones y certificaciones a ciegas que había en esta empresa. Por otra parte, en el lado derecho tenemos una estructura más compleja, 11.000 aplicaciones, 87.000 usuarios, 408.000 derechos o permisos y 14.6 millones de asignaciones en la empresa de atención médica. Esto es abrumador. En el centro, la empresa de bienes de consumo, con 66.000 usuarios y objetos, tenían 41.000 derechos o permisos y 1.2 millones de asignaciones. En la compañía financiera se logró reducir la cantidad de roles y permisos en un 70% y se logró automatizar un 91% de las asignaciones. En el proveedor de bienes de consumo se logró un 80% de la automatización de la asignación de roles y permisos. Esto, al igual que en el caso anterior, se hizo en el momento de creación de la identidad o por alguna situación de cambio. Esto representa un aumento tremendo en eficiencia operativa y ahorro en costos de administración, y ni hablar de la reducción del riesgo al automatizarse, reduciendo por tanto la probabilidad de error humano. La otra ventaja es que como esto es un proceso dinámico, si la situación cambia, el proceso puede constantemente brindar recomendaciones para remediar posibles situaciones originadas por dichos cambios en la organización. La posibilidad de automatizar estos procesos representa un aumento tremendo en eficiencia operativa y ahorro en costos de administración, y ni hablar del riesgo que esto representa con la cantidad de asignaciones y derechos o entitlements. Como podrán darse cuenta, estas tareas no son aptas para seres humanos, y emplear tecnología de Machine Learning fue crucial, ya que es imposible para una persona normal tener un mapa mental o imaginar lo que significa en términos de manejo de riesgos. Este otro slide ya lo discutimos, pero resume que no es solo cuestión de accesos, también es cuestión de tener una visibilidad global de la empresa para saber en qué se están usando los recursos. ¿Qué es lo que podemos hacer si ya poseemos en la empresa infraestructura de Identity Governance o de identidad digital? Autonomous Identity puede integrarse sobre la solución existente que tenga actualmente en su organización. A diferencia de las soluciones de Identity Governance tradicionales que se basan en roles, reglas y análisis de grupos, la identidad autónoma se basa estrictamente en los datos de su organización. Con esto, el análisis es imparcial y no queda influenciado con reglas parciales que acostumbramos a hacer como seres humanos. La siguiente pregunta es, ¿por qué usar ForgeRock Autonomous Identity? ¿Qué nos hace diferentes? Aquí tenemos algunas de las razones y diferenciadores. Primero, al tomar en cuenta todas las fuentes de identidad digital y control de acceso de la organización, se tiene una visibilidad global. Nos da una perspectiva de todos los usuarios, todas las aplicaciones y recursos y todos los accesos, y de una forma intuitiva y fácil de digerir con puntuaciones de riesgo. Segundo, para poder realizar el primer punto se tiene que tener una alta escalabilidad, es decir, se tiene que poder consumir decenas o cientos de millones de puntos de información para poder modelar la organización de forma automatizada. Tercero, ya mencionamos que se basa en datos globales y es imparcial, es decir, brinda un panorama que refleja la situación actual y no está influenciada por el juicio humano. Es transparente y basado en inteligencia artificial. No es solamente una caja negra que arroja un resultado y ya, no. En este caso tenemos explicaciones y justificaciones de por qué se llegó a una predicción de riesgo determinada. Esta información se puede usar para fines de auditoría y, como ya mencioné anteriormente, es un análisis dinámico. El proceso es continuo y los cambios de acceso diarios en la organización se van a ver reflejados en dicho análisis. Esto, aunado con la escalabilidad y visibilidad, nos hace detectar potenciales problemas de acceso a los recursos y así evitar problemas de filtración de datos. A continuación, Vinicius nos va a hablar de algunos casos de éxito y cuál fue el proceso de identificación de sus problemas y cómo se remediaron. Adelante, Vinicius. Hola, me llamo Vinicius Fraga y soy líder de Applied Cybersecurity Services en Accenture para Latinoamérica.
Ahora comentamos las historias de éxito de nuestros clientes con ejemplos de casos reales. Eso lo que se ve en el slide es básicamente un gran conjunto de datos de una empresa de servicios financieros en Estados Unidos, una banca donde hemos implementado el Autonomous Identity. En el alcance de servicio cubre 86 aplicaciones críticas de alto riesgo, con un total de más de 11.000 derechos distintos para gestionar 65.000 personas. Esto significa 11.000 permisos diferentes que alguien solicita y necesita la aprobación y se tiene que avisar y recertificar. Por supuesto, esa empresa tiene mucho más aplicaciones, pero este fue un punto de partida y nos condujo a 2.850.000 asignaciones de derechos individuales, donde alguien tiene permiso a cualquiera de estas 86 aplicaciones, y parte de esos accesos donde ya se agrupan en roles, perfiles y grupos. Entonces, piénsatelo, si tiene casi 3 millones de asignaciones de derechos individuales y desea determinar quién realmente necesita ese permiso, cuál es el motivo, por qué esta persona tiene ese derecho, ¿cómo vas a hacerlo? Intentando lograr con un approach manual, no vas a escalar. Pero incluso si tuviera de hacer la petición y buscar manualmente uno a uno y preguntar por qué alguien tiene ese acceso, hay muchas maneras diferentes. Lo más obvio es el perfil de trabajo de la persona, y es por eso que la persona necesita esta asignación. Pero hay casos que es una asociación particular con un departamento específico, unidad de negocio. Hemos visto también que la banda salarial podría explicar. Alguien tiene acceso y una vez que lleguen al siguiente nivel de la banda salarial, tendrán acceso a una funcionalidad adicional, o el centro de costos que refleja la organización financiera de la corporación, que también podría explicar el acceso, o incluso agrupar los atributos de HR y evaluar, por ejemplo, inscripción a un curso de capacitación o titulación. En este caso, de esta institución financiera en particular, la finalización de una capacitación específica explica el 15% de las asignaciones de derechos en esta empresa. Entonces, es mejor que incluya esto en su modelo para identificar lo que es que direcciona esta asignación a cada uno de los permisos. En algunos casos es el gerente o el gerente del gerente. Puede ser una combinación de muchos de estos atributos y puede ser algo completamente distinto que direcciona el acceso a esta empresa a cada asignación. El Autonomous Identity es basado en algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial y ayúdanos a encontrar la asociación más fuerte o el patrón más fuerte en una variedad de criterios para explicar el motivo de una asignación a una persona específica. Y hay otro punto a destacar aquí. El enfoque de Autonomous Identity no está relacionado con el grupo de iguales. Se compara un permiso particular a la totalidad de la organización y todos los demás empleados, todos los demás que tienen el derecho, y usa esos atributos de HR y otros datos para identificar el patrón de acceso. Hay casos, lo que impulsa la afinidad no está relacionado con el grupo de iguales. El algoritmo de vecino más cercano puede ser útil para encontrar por qué alguien tiene acceso, pero no es suficiente, ya que se centran solo en el grupo de vecinos cercanos. Por esta razón, el análisis del grupo de iguales no sería suficiente. Además, el grupo de iguales puede ser muy distinto en las unidades organizacionales, y definitivamente hay patrón de acceso en tu organización que no se puede resolver con un grupo de iguales. Ejemplo, datos de capacitación. Puede ser que tenga una regla que si completa una capacitación específica, tienen acceso a funcionalidades adicionales, donde necesitan derechos o permisos de acceso. Esto podría no estar asociado con equipo o departamento específico, y te lo perderías si te centras solo en grupo de iguales. No estamos haciendo esto. Estamos buscando cada una de estas asignaciones de derechos en toda la organización y comprobando cuál es la asociación más fuerte o patrón más fuerte que podemos encontrar para este acceso. Y para explicar por qué Machine Learning es necesario para hacer eso, dentro de este conjunto de datos con 2.8 millones de asignaciones, que por lejos no es el más grande que hemos hecho, ya encontramos 68 millones de asociaciones diferentes. Entonces es una cuestión de algoritmo de aprendizaje de Autonomous Identity para elegir el más fuerte para cada una de esas asignaciones. Así que cuando empezamos cada proyecto de Autonomous Identity, cargamos en la solución los derechos existentes, asignaciones, grupos, roles y agregamos datos que creemos que impulsarán el acceso. Los datos de HR es siempre la mejor manera de empezar, o podría ser datos de formación.
o otro dato que sea específico de su organización o tipo de industria, que por ahora no pensamos en ello. Y agregando esa información que la persona tiene y lo que describe a las personas, sus atributos de HR o sus datos de formación, qué formación completaron, ahora podemos convertir esos derechos en algo que podemos tener un cierto grado de confianza baja, moderada o alta. Digamos que tenemos una alta confianza en el cuadrado amarillo. De 50 consultores seniors en América del Norte, 49 tiene este derecho X. Tenemos una puntuación de confianza de 98%. En contraste con la baja confianza en la plaza roja de 36 gerentes de proyecto dentro de la unidad organizacional X7Y, solo 3 tienen acceso ao Hyperion Reports, reportando una puntuación de confianza del 8%, 3 de 36. Así que debemos seguir adelante y asignar automáticamente el acceso a la aplicación Hyperion Reports a los gerentes de proyectos. Obviamente no. Con certeza no. La confianza que tenemos es de 8%. La confianza es un indicador muy fuerte para determinar si este acceso es apropiado o no. Baja confianza no significa necesariamente que debería tenerlo, pero los datos que impulsionan ese acceso y lo que definen lo que son las personas no se puede explicar por qué la persona lo tiene. Así que podría ser una excepción o podría ser una razón. Pero al menos aquí es donde deberías mirar, tener atención, porque podría ser algo inapropiado. Así que ahora que hemos convertido todo en algo que tiene confianza baja, moderada o alta, en este slide puedes mirar lo que llamamos la visión de 3 semanas en el proyecto de Autonomous Identity. Desplegamos la solución en la semana 1. En la semana 2 nos aseguramos que los datos están correctos y las análisis están funcionando y operando bien. En la semana 3 tenemos algo así. Eso explica sus 2.8 millones de asignaciones de derechos y cómo se distribuyen en bloques de confianzas. Y esta es una distribución muy común que vemos en nuestros proyectos. El punto de partida, 40% viene con una confianza muy alta, en promedio de 25% en la baja confianza. Y para ser objetivo, esos números solo van a mejorar. Baja confianza disminuirá y reducirá si se aplica un enfoque basado en el riesgo, donde se revisan las asignaciones de izquierda a la derecha, y encontrará que en la realidad algunos de ellos son acceso no apropiado o sobras de posiciones anteriores. Ejemplo, un analista que pasa a ser consultor puede acumular accesos no apropiados. Por otro lado, la alta confianza aumentará. A repasar con el negocio lo que encontramos, diferentes roles, diferentes patrones de acceso, obtendremos comentarios de negocio y algunos casos, por ejemplo, si viene de baja confianza, pero en realidad debería ser muy alto, porque todos en este equipo deberían tener acceso, todos los que completan el entrenamiento deberían obtenerlo. Entonces, ¿por qué la puntuación de confianza no se fija a alta? Y luego vamos a averiguar que tendremos que hacer un clean-up de los datos primero, o quizá faltaban los datos de entrenamiento y capacitación, o datos importantes de HR. Por lo tanto, mediante el cleanup de los datos, asegurarse de que todo es apropiado y todos los atributos se mantienen para los usuarios. Y mediante la adición de los datos que realmente necesitamos y potencialmente se produce el acceso, vamos a incrementar esta alta proporción de confianza, mucho más alta. Así que este es solo el punto de partida. Entonces, hay un montón de escenarios que se puede hacer con esto. Volviendo a los 4 casos de uso que hemos destacado, ¿por qué no lo solicitamos acceso automático para alguien que sabemos que la confianza es extremadamente alta? Si sabemos que todos los consultores seniors de América del Norte tienen ese derecho, así que si un nuevo consultor senior es contratado, ¿por qué no proveemos el acceso automáticamente? Así que reducir todo el flujo, como o login al sistema de identidad, para averiguar el nombre para el derecho correcto, hacer la solicitud de acceso, aguardar la aprobación. Así que elimina todo eso y la provisiona de inmediato. Y lo hermoso es que si esta persona es transferida a un nuevo rol, ya que esto es en tiempo real y estamos cargando datos de HR y generando esos patrones de manera muy frecuente, podemos seguir adelante y solicitar y asignar ese acceso a la persona que necesite en su nuevo rol. Lo mismo para las aprobaciones de acceso. Si podemos solicitar automáticamente ese acceso porque sabemos que la persona que necesita cumpla con ese criterio, también podemos aprobar automáticamente,
¿Cuál es el daño de no hacer eso? Y aquí solo estamos hablando del bloque de la alta confianza. Hay otro punto aquí que es simplificación. Puede estar en un bloque bajo medio y usted no eliminará la confianza baja y media. Puedes reducir, pero siempre los tendrás. Como las personas van a solicitar algo a base excepcional, porque a veces la organización es demasiado pequeña y necesitan el acceso. Pero ahora que lo puedes hacer es ayudar en el proceso de aprobación. Puedes añadir los datos de Autonomous Identity para darles la justificación en más contexto. La puntuación de confianza es 47% y vos puede entregar estos datos al administrador para mostrar cómo un acceso bueno se parece. Es una información extremadamente útil para la persona responsable por la aprobación. Podemos decir ahora, esta persona tiene 47% de confianza para este derecho y esta es la razón. Pero también se puede decir y añadir, oye, esto es lo que es normal para un buen acceso. Derechos con 98% de confianza para las personas que están en este departamento, que terminaron esta formación, que trabajan en este rol, que tienen esta banda salarial, por lo que mediante la combinación de ambos conjuntos de datos, usted puede tomar una decisión mucho más informada y seguir adelante si aprueba o no. Y también podemos priorizar, revisar de la izquierda a derecha. Cuando algo entra en el bloque rojo de alto riesgo, podemos centrarnos en esto. Esto llama nuestra atención automáticamente, lo que nos lleva a una revisión de acceso o recertificación. La mayor parte del tiempo, el caso de uso inicial para toda esta jornada y permite recertificar lo que es de baja confianza o anomalía. O podemos sacar los datos de Autonomous Identity y empezar a hacer la certificación basada en esto. O podemos automatizar la certificación, todo lo que es alta confianza, porque alguien tiene que revisar eso anualmente. Que todos los 50 consultores seniors que necesitan de este derecho, sí, ya lo sabemos. Es una pérdida de tiempo, pidiendo a alguien que revise, ya que lo sabemos que necesitan. Mejor usar el tiempo de esas personas para revisar el bloque izquierdo, pero en realidad y con mucha atención a los elementos de baja confianza en el bloque rojo. Y la última pieza es la optimización de roles. Desarrollamos ese producto, el Autonomous Identity, inicialmente con el objetivo de eliminar la necesidad de las empresas de RBAC, Role Based Access Control. Pero entendemos que las compañías continuarán persiguiendo a RBAC por muchos años. Ahora usted puede utilizar esta herramienta para optimizar esta jornada, simplificar la ingeniería de roles, reducir el número total de roles, grupos, perfiles que tienes adentro de la organización. Así que ya ves los beneficios de automatización, priorización, simplificación. Son los tres temas claves que se pueden aplicar mediante la utilización de los datos de Autonomous Identity. Y esos números son reales de nuestros clientes. En automatización, 60%. Comenzamos la jornada con 40%. Hacemos el cleanup de los datos, eliminamos los accesos que no sean necesarios y a través de la adición de atributos adicionales de contexto podemos explicar el motivo del acceso y hacer aún más sólido hasta llegar a 60% de automatización. Y 60% representa 60% menos tiempo haciendo solicitud de acceso, 60% menos tiempo haciendo aprobaciones, 60% menos tiempo haciendo certificaciones. Y utilizando la capacidad de predicción de Autonomous Identity con la integración de HR, también se traduce en un incremento de 60% de acceso durante el primer día. Porque cuando se contrata a la gente, Autonomous Identity ya sabe que la persona necesita. Solicitamos y aprobamos automáticamente para ellos, así que los accesos estarán listos el día 1 de trabajo. En priorización, en un cliente en particular se cargó esos 12% de asignación de acceso del bloque de baja confianza y se creó una certificación especial nueva para estos accesos de riesgo. Así que enfocar a los responsables en certificar lo que importa. No les daríamos a los gerentes la lista completa de todas las asignaciones, solo lo que importa. En otro cliente, logramos eliminar 4% de las anomalías de acceso con un informe estándar de Autonomous Identity. Pues un permiso que para una persona en particular puede ser de baja confianza, pero para la mayoría de las personas que lo tienen es de alta confianza, se produce esto en un informe estándar que contiene las anomalías. Y la simplificación. Ejecutamos el análisis tratando de averiguar cuánto nuestro análisis reduciría la necesidad de perfiles y roles que ya existen.
y la reducción fue alrededor de 70%, menos roles y perfiles que necesita asignar y para ejecutar un ciclo de certificación anuncial. Así que, en general, son números muy fuertes. Personalmente me encanta presentar este producto para nuestros clientes porque siempre solventan sus problemas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Vinicius. Muy interesante saber acerca de los detalles de los casos de éxito que has analizado y ver el grado de automatización, priorización y simplificación que se puede lograr en algunos clientes. Vamos ahora a cerrar la sesión con un resumen y comentarios finales. Las organizaciones que están dependiendo de predicciones de acceso a los datos basadas en datos limitados están exponiendo el negocio a riesgos innecesarios. Deberían cambiar su enfoque y en lugar de trabajar más duro, se debería trabajar de forma más inteligente. Autonomous Identity aborda los temas que ponen más presión en el área de administración de los accesos de usuarios. Por ejemplo, ¿cómo puedo desarrollar un modelo que resuelva mis problemas de acceso de usuarios? ¿Cómo puedo hacerlo de forma efectiva y económica? ¿O cómo resuelvo estos problemas en un ambiente dinámico? La respuesta es redefiniendo la forma que abordamos la identidad digital. Debemos usar una solución que use inteligencia artificial y aprendizaje automático como Autonomous Identity, que produzca información práctica y accionable, la realidad de mis accesos de usuario en tiempo casi real y en una realidad que mejore la eficiencia operativa, acelere las tomas de decisiones y que tenga un enfoque preparado para el futuro. Con esto hemos agotado nuestro tiempo y queremos pasar a la sección de preguntas. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Vinicius. Tenemos una pregunta muy interesante, esta situación de Autonomous Identity. En esta solución, ¿es algo que se instala en servidores propios o se puede instalar en la nube? No tiene micrófono. Estás en mute. Ya. Sí, es mejor, ¿no? Sí, la solución fue diseñada utilizando tecnologías de Native Cloud, de nube nativa, y se puede de hecho ejecutar tanto en servidores propios, en on-premise, o en cualquier tipo de nube. Puede ser una nube pública, una nube privada, o incluso una combinación. Es muy interesante en ese sentido porque no pone limitantes a los clientes, a quienes quieran ejecutar esta herramienta. Lo pueden hacer prácticamente en donde sea. Excelente. ¿Hay ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí. Dice así, Víctor, espérate que acá la tengo. ¿Cuáles son las áreas de ahorro de costos usando esta herramienta? Hay varias áreas de ahorro en este caso. Podemos ver que por ejemplo, en uno de los slides se mostraba que el hecho de saber qué recursos están disponibles para el personal y que el personal está utilizando únicamente las herramientas que necesitan, eso pues ya limita el gasto en recursos, proporcionando solamente lo que se necesita como mínimo, sin dar más, por ejemplo, sin dar cuentas innecesarias. Por otro lado, también las tareas de día a día, de pedir acceso a un recurso, el evaluar si la persona tiene acceso o no, el aprobar el acceso, son tiempos que también se van a ahorrar. Y si le ponemos un valor a ese tiempo en dólares, pues cuando se van acumulando se hace más grande. Y otro caso en el que se podría ahorrar es el hecho de que cuando contratamos a un nuevo empleado o hay un contratista que está ingresando a la compañía, no vamos a perder tiempo en ver qué accesos va a tener, puesto que esto se va a hacer de forma automática. Y eso representa un alto grado de productividad para estos nuevos empleados, o cuando hay transferencias también de empleados de un puesto a otro. Por otro lado, el hecho de que cuando se tiene un sistema de accesos basado normalmente en RBAC, se tienen muchos roles, muchos permisos, se hace realmente un caos, y el simplificar este caos representa también un ahorro de tiempo a priori, porque todas las tareas a partir de ese momento se van a ir simplificando. Vinicius, no sé si quieres agregar algo.
No, creo que es eso, el proceso de certificación, incluso para los managers hacer todas las aprobaciones, creo que tienes mucho ahorro de tiempo ahí, aún más de los tiempos de hoy que estamos viviendo. No tenemos tiempo de los managers conducir en meetings y saber de lo todo. Entonces, teniendo esto de forma autónoma, hace el trabajo por ellos. Excelente. Una pregunta, un comentario, Víctor y Vinicius. Desde mayo hasta ahora veo que ForgeRock está solidificando su ecosistema de socios, de partners en América Latina. ¿Cómo ven? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Qué clase de soporte están ofreciendo? ¿En qué países ya está ForgeRock con soporte? De hecho, estamos, como dices, tratando de penetrar cada vez más en todos los países de América Latina y vemos que también hay muchas tecnologías disponibles también en toda América Latina y un conjunto de necesidades que también a veces, pues sí son generales, pero hay ciertas cuestiones que son muy específicas, tanto de la industria como del tipo de mercado. Y en nuestro caso, de hecho, en el caso de ForgeRock, abrimos las puertas a cualquier tipo de proveedor de tecnologías. Platicamos, evaluamos tecnologías, vemos si hacemos un match y si pueden contribuir también al ecosistema y si también nosotros en algunos casos podemos contribuir al ecosistema, pues desarrollamos un tipo de certificación, vamos a llamarle así, de tal forma que la fórmula a la que se llegue sea fácil de reproducir. El caso, por ejemplo, que tenemos con Accenture, ¿no? En el que tenemos esta fórmula de la Autonomous Identity, donde ellos son expertos, porque de hecho la herramienta fue desarrollada de forma conjunta entre Accenture y ForgeRock. Entonces es una fuerza pues, más grande para ayudar a nuestros clientes. Edgar, hay otra pregunta para los usuarios, desde el punto de vista de usuarios, Víctor y Vinicius. En esta herramienta más enfocada para usuarios, ¿qué representan clientes o para usuarios internos? De hecho, se podría utilizar para los dos, pero realmente es ideal para usuarios internos, para empleados y contratistas, porque es ahí en donde hay más, vamos a decir, reglas para accesar recursos, donde las cosas se complican más. En el caso de clientes, una vez que se define un tipo de acceso, es más o menos fijo, pero en el caso interno de la empresa cambia muchísimo y es ahí donde se aplica más o, digamos, nos da más valor esta herramienta. Okay. Y la última pregunta que tenemos aquí es necesario instalar algún otro producto de ForgeRock para usar Autonomous Identity? De hecho, no. Se puede utilizar de forma, vamos a decir, solitaria desde el punto de vista de ForgeRock, porque puede trabajar en conjunto incluso con soluciones que proveen otros proveedores. Vamos a decir, cualquier otro proveedor de manejo de identidades y de gobernanza de identidades se puede integrar muy fácil. E incluso si tuviera solamente algo desarrollado en house, en casa, que no se hubiera contratado ningún servicio ad hoc para el manejo de identidades. Si se tienen las fuentes de las identidades y las fuentes en donde se definieron estos accesos, se podría incluso integrar también. Entonces, sumarizando, realmente no se requiere. Aunque claro, va mejor cuando se instalan todos los demás productos de ForgeRock, ¿verdad? Claro, la comunicación es mucho más fácil, la integración, obviamente. Perfecto. No tenemos más preguntas. Víctor, Vinicius, ¿algún último mensaje para los asistentes? No, creo que para una de las preguntas anteriores, creo que lo que yo quiero añadir es que el mercado está muy aquecido. Estamos contratando muchas personas incluso con tecnología ForgeRock. Y hay muchas implementaciones en México, en Colombia, Chile, en Brasil, y esto está creciendo mucho, no solo para identity y acceso, pero también para gobernanza aún más. ¿Y ustedes ven ese incremento por el tema del COVID, porque la gente se ve obligada a ir a la nube? ¿Sí?
Sí, el tema todo de COVID está todo con relación a acceso. Todos necesitan ¿Cuánto acceso. se ha Eso es algo más incrementado, Vinicius y Víctor, con esta pregunta que hacía Edgar, pues todo este tema de las herramientas que ustedes pues facilitan? ¿Tienen eh, esos porcentajes aproximadamente de cómo se ha movido en el mercado en estos meses? sí, bueno, creo que a un 40%, un Wow. 40% que has incrementado, de todo que pasamos de oportunidades, de cierre de negocios, de aumento de equipo, estamos creciendo mucho. De equipo, en Accenture Security estamos con un planeamiento de triplicar para fiscal year 21, Wow. 3 veces más. Entonces, es un crecimiento muy, muy grande. Edgar, yo les Bastante. voy a decir algo, es que Ajá. aquí es donde se ven que en ciertas categorías del sector económico la pandemia favoreció. Hay Sí. otros sectores que no tanto. Entonces uno puede llegar a ver, Víctor y Vinicius y Edgar y todos los asistentes, que en este tema de herramientas de tecnología, de ciberseguridad para proteger las organizaciones, bueno, y muchas entidades, pues ustedes están muy bien y me alegra mucho por este sector. Sí, Sí. así es. De hecho, déjame añadir ahí algo, Maritza. Lo dijiste muy bien. Es algo que mencionaba en la presentación. Si las compañías actualmente no están preparadas para la transformación digital, están perdiendo mucho porque ahora los clientes pues ya no van a la tienda, ¿verdad? Ya no van a la tienda física, hacen más sus compras en línea. Y de hecho hemos visto que algunos de nuestros clientes en esos sectores, en el sector de retail, han invertido más en lo que es la tecnología de identidad digital. Los que tenían previsto implementar estas soluciones en el futuro, bueno, las han acelerado y están integrándolas ahora. Y para los emprendedores, ¿qué les están diciendo? Yo soy emprendedora, Víctor y Vinicius, y sí me he dado cuenta, por supuesto, en las comunidades de Facebook, donde los emprendedores estamos abarcando un poco más el mercado. Digamos que la competencia de grandes marcas, Falabella, Sale y demás, pues disminuyeron y vinimos los chiquitos como a mejorar el mercado. Pero ustedes, ¿qué recomendaciones le hacen también a los emprendedores que están en esta línea de páginas de e-commerce, etcétera, para asegurarse? Bueno, yo creo que hay que entrar fuerte, vamos, hay que abrir las puertas, que es un negocio que tienes y siempre en cualquier negocio quieres abrir más puertas, abrir más ventanas, poner más aparadores, mostrar más tus productos. Y en este caso, el ambiente digital, la Internet, y no solamente la Internet, también, vamos, cualquier otro canal, requiere de que si abres tus puertas, también estés más cuidadosa de quiénes van a entrar, ¿verdad? Entonces es un arma de dos filos que hay que aprovechar, pero hay que también cuidar a quienes les damos el acceso. Y es ahí donde el manejo de identidad digital te da ese apoyo, te da esa seguridad de conocer a tus clientes, saber quiénes son, proporcionarles lo que quieren, porque al conocerlos más, entonces, pues tú ya le tienes el café listo, ¿no? De cuando entra a tu Y shop. las galletas y todo. Sí, exactamente. Pero por otro lado también, además de saber conocer a este cliente, saber de sus necesidades, quiere saber cuando llega alguien nuevo, si no representa también una amenaza, ¿no? Lo vivimos actualmente con el COVID, ¿no? Vemos personas a las que confiamos y siempre hemos confiado y la verdad es que no sabemos si tienen un Troyan escondido. Ok, ahí, con las buenas palabras ahí de Víctor, una camisa, no sabemos el Trojan. Bueno, Víctor, Vinicius, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Víctor, una vez más, muchas gracias a ForgeRock por darnos este apoyo, ser nuestro patrocinador. La invitación es que pasen por el stand de ForgeRock, tienen ahí muy buena información, tienen personas muy buenas ahí que hablan español y les pueden ayudar a responder cualquier pregunta. Así es, y pueden ver también que esta no es la única solución basada en inteligencia artificial que tenemos, que pueden echarle un ojo a las otras herramientas que tenemos por ahí. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias Gracias a a los ustedes. dos. Gracias. Hasta luego. Gracias, Vinicius. Adiós. Bueno, ya nos pasamos unos minuticos, pero bueno, valió la pena, Edgar, valió la pena. Sí. Entonces, Sí. es importante también recordarles que a las 2 de la tarde vamos a estar nuevamente aquí con ustedes
con la realidad de seguridad e información de la región, que es una de las conferencias con Andrés Ricardo Almanza Junco. Sí. Y vamos a tener también Equipo Púrpura, el futuro de los incidentes de ciberseguridad, la convergencia de red y Blue Teams, a cargo de Eduardo Goldman, de Estados Unidos. Sí, y él es... Sí, Eduardo Goldman representa a Exen Cyber y a R2Sec. Okay. Patrocinadores de Tactical Edge. Va a ser muy bueno. Inclusive antes de que nos vayamos, la invitación es a las 12. Comienzan las actividades en el área de los patrocinadores. Imperva tiene una presentación y XM Cyber, R2Sec también tiene una presentación comenzando a las 12 para que se den la vueltita por esos lados, acumulen puntos para la competencia, ganarse la beca al CISO Summit. Y bueno, la invitación es que nos acompañen pues a las 2 de la tarde, que disfruten de las conferencias, que las actividades de los patrocinadores y que tengan un excelente almuerzo. Yo sé que yo me voy a mis lentejitas ahora que me están preparando. Ayer comí lentejas. Ah, pero es que tú tienes señora colombiana que te prepara lentejas. No, son lentejas a lo americano. Ah, ok. Yo ayer comí lentejitas colombianas. Y aquí, mira, mi regalito. ¡Ay, pucha, qué rico! Mándame uno, Edgar, mándame uno porque eso es maravilloso. Nada, feliz tarde, 11:08. Como decía Edgar, la invitación está abierta. Si no pudo asistir a alguna de las conferencias de hoy, la información va a quedar ahí habilitada en la plataforma. Nos vemos a las 12 en punto de la tarde porque estamos empezando Outlook. Exacto. Hasta luego.